no creó nada. ¿Usted cree que para Dios, usted está diciendo que para Dios es imposible hacer? Para Dios no hay nada imposible, para el hombre sí, porque Dios fue quien creó al hombre y a la mujer. Lo hizo idóneo. Dígame usted, yo le hago una pregunta. ¿Por qué creen que existe la vida? Justamente para que, dependiendo de ellos, nosotros seamos perdonados, para ver todo el poder de Dios. El Dios sí existe. Pero usted ahorita está diciendo de que Dios no existe. ¿Cómo creen que está parado acá gastando su lengua? Escuche, usted va a modificar su concepción en lo que acaba de hablar y yo le voy a responder. Escuche usted. En primer lugar, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. En ningún momento he hablado de lo que pienso yo. Escucha pues. No. Ahora, según la Biblia, el Creador se llama Dios. Y este solo está en el Génesis 1. Dice el versículo 27. E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Cuando dice varón y hembra los creó, ¿aparece o no aparece el varón y la hembra? Aparece, claro, tiene que aparecer, pues si no estaría hablando por la pura. Ya, entonces, acá está Dios, ¿no? Y ha creado al varón y la hembra, ahí está. Luego viene el Génesis 2. No, y resulta que en el Génesis 2 Jehová Dios hace al hombre del polvo de la tierra. Pero ya no es ese hombre, ¿o sí? ¿Ah? No es que ya varón y hembra los creó, ahí está, aparecieron. Luego viene Jehová Dios y hace al hombre del polvo de la tierra. Ya no es ese hombre, ¿no es cierto? Ya no es. Ya no es. Ya. Entonces, cuando usted habla de Adán y Eva, no está hablando de Dios. Ya. Cuando usted habla de Adán y Eva, está hablando de Jehová Dios. Es que el que hace Adán y Eva es Jehová Dios, pero no es Dios. Y según ustedes, los creyentes, la humanidad desciende de Adán y Eva. ¿Sí o no? No desciende de la creación de Dios. No, pues señora, no, ya ve el daño que tiene en el cerebro, entienda pues, entienda, nuevamente le voy a volver a repetir, acá dice, no, el versículo 27 Génesis 1, hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, ¿estamos de acuerdo? Como dice que es a su imagen, dígame señorita, ¿Dios es visible o invisible? Es invisible, está bien, es correcto, y dígame, ¿lo invisible tiene imagen? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ser imagen de lo invisible? Porque justamente por eso el poder de Dios. Tenemos que ser invisible, pero sí es invisible. Tenemos que ser invisible. Ya, escuche señorita, no huya. Yo me quedaría, pero No huya. no huya. Ya, ok, puede huir, no hay problema. Primera vez que le he escuchado hablar. Por eso, pues yo le estoy dando argumentos. Yo no estoy chacoteando. Yo le doy argumentos. Esto dice la Biblia. Y ustedes opinan. No, como en este caso algunas veces ya le doy mi opinión. ¿Yo soy visible o invisible? Me dice invisible y luego le pregunto, ¿lo invisible tiene imagen? No tiene. Y entonces lo que dice la Biblia, ¿qué cosa va a decir? ¿Que es verdad? ¿Es verdad que lo invisible tiene imagen? ¿Es verdad que Dios ha creado a Adán y Eva? No, si la Biblia dice que Adán, no, lo hace Jehová Dios del polvo de la tierra. Y Dios no hace a Adán. Dios crea al varón y la hembra. Entonces la gente está muy confundida. Ya recojo veces. Así, compañero. A ver, ¿alguna otra pregunta? Porque lo voy a hacer a mi compañero acá. No, ya, pues A ver. What is your question, my brother? ¿Quién es exactamente Jehová Dios? Jehová Dios y quién es Dios. Ya, está bien la pregunta.
Él quiere saber quién es Dios y quién es Jehová Dios. Esa es una pregunta, como quien dice, ¿me puede decir quién es Lex Luthor y quién es Superman? Entonces, según la escritura, Lex Luthor es el enemigo de Superman y le anda poniendo kriptonita. ¿Estámonos? Entonces, Lex Luthor y Superman son dos personajes distintos descritos por la escritura. Porque es una escritura, no la revista de Superman. Ya, claro, entonces no se adueñen del término escritura. Ya. Según la otra escritura, la Biblia, Dios es el personaje principal del Génesis 1. ¿Me entiendes? Y a ese personaje principal, en ese relato, ¿no?, se le responsabiliza de la creación, es decir, de hacer aparecer desde la nada, ¿no?, cada cosa del mundo en 6 días. De la nada lo hace aparecer y se crear. En cambio, Jehová Dios, ¿no?, es otro personaje que surge en el Génesis 2, ¿no?, y hace las cosas distintas a las que hace Dios. Por ejemplo, Dios, ¿no?, encuentra a los seres vivos, en el tercer día crea la planta. En el quinto día, aparte del sexto, crea los animales. Y al final del sexto crea el varón y la hembra. En ese orden. Primero la planta, después los animales y después el varón y la hembra. ¿Quién hace eso según la Biblia? Dios. Y según la Biblia, ¿qué hace Jehová Dios? Primero hace al hombre. No hace las plantas como Dios. Primero hace al hombre y no lo crea. Lo hace del polvo de la tierra. Después hace las plantas, le llama Edén y coloca al hombre allí. Y cuando coloca al hombre allí le dice: comerás de todos los frutos, menos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieras, perecerán, morirán. Después, no, Jehová Dios dice, mirando al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él, textualmente lo que dice la Biblia. ¿Y cuál es la ayuda idónea? No es la mujer. Y procedió, en el versículo siguiente dice, y procedió Jehová Dios a hacer los animales. No, y luego allí dice, y no se halló ayuda idónea para el hombre. ¿Qué es lo que no fue ayuda idónea para el hombre? Su mujer. Los animales. Entonces, duerme al hombre, saca su costilla y hace a la mujer. Está notando la diferencia de los relatos y me estoy extendiendo porque aquí le voy a decir algo. ¿Ya? Entonces, una vez que la mujer ya está hecha, está paseando por el paraíso y se encuentra con la serpiente que según los creyentes es el demonio, Satanás. Es la suegra. Y le dice, así es que este pendejo te ha dicho que el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Mentira. Come nomás. ¿Quién dijo serpiente? Coman nomás. Y según la Biblia, ¿comieron o no comieron? ¿Y murieron ese día o vivieron 930 años? Vivieron 930 años. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Dios. ¿El que dijo morirás el día que comas o el que dijo no morirás el día que comas? ¿Quién es el mentiroso? El que dijo que se morir, sí. ¿Por qué dijo morirás el día que comas? Dios. Ya. Y si es serpiente, no No es sé por qué humano. andan calumniando a Satanás. No, pero eso es lo que dice, pues perdón. Yo estoy diciéndolo, esto dice la Biblia. ¿Usted no está de acuerdo? Entonces, acá mi Biblia dice otra cosa, y puede ser, porque hay tantas Biblias que dicen tantas cosas distintas. Pero dígame cuál Biblia dice una cosa diferente a la que yo le estoy expresando. ¿Sí o no? Otra pregunta, a ver, cuestión. Fuerte. Solamente el hombre se puede luchar. Si uno cree en Dios, bueno, el hombre puede hacer malas acciones, puede matar, Primero,
Primero, se tiene que entender que los dogmas solo pueden ingresar a la mente a través del engaño, la mentira y el terrorismo ideológico. Ya. Pero como ellos tienen su fuente, uno tiene que basarse en su fuente. ¿No es cierto? Ahora, ¿el hombre puede ser moral con la Biblia? Si el hombre está obligado a cumplir lo que dice la Biblia, no, porque dice que está obligado, porque no puede ser que yo me llame creyente y haga las cosas contrarias a las que dice la Biblia. Si la Biblia dice no robarás, yo me pongo a robar, es obvio que estoy actuando en contra de lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, a mí me parece espeluznante, ¿no?, que un creyente se ponga a practicar lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa va a pasar? El creyente está seguro de que Jehová Dios ha hecho el mundo para darle en herencia a él. ¿Saben lo que dice Deuteronomio 20:16? En el cual se basó sus actos el comandante Camión cuando en los tiempos del Fujimorato no se metió a un pueblo de la sierra y no dejó nada con vida. Asesinó hombres, mujeres, niños, bebés, vacas, carneros, nada dejó con vida. Ese acto fue contra lo que le manda la Biblia, obedeciendo lo que dice la Biblia, porque ese tipo de personajes como autoridades juran sobre la Biblia o no juran sobre la Biblia. ¿Y acaso un juramento no es un compromiso de cumplir? Deuteronomio 20:16, Biblia, Reina Valera, versión 1960, dice: de estas ciudades, de estos pueblos que te doy por heredad, yo, Jehová Dios, te ordeno, a ninguno dejes con vida. Ahí está, eso dice. Te estoy dando la cita. Deuteronomio 20:16. ¿Me entiendes? Y podemos sacar una infinidad de citas. Usted entre al Google, ¿no? Pone ahí los crímenes de Dios. Y ahí va a salir todos los crímenes que se narran en la Biblia y le van a indicar en qué libro está, qué capítulo y qué versículo. Ustedes saben de que eso de capítulos y versículos, como creen los creyentes, de que eso está desde el comienzo de que se hizo la Biblia, eso no es verdad. De que eso de capítulos y versículos tendrá pues apenas unos 500 años. ¿No? Que eso se puso en París por un panadero inglés que trabajaba ahí, que se llama Stephen Landon. Él en sus horas de ocio, no, a la Biblia le empezó a poner capítulos y versículos. Después la iglesia romana lo toma y lo modifica y queda allí. Eso de que la palabra de Dios, así inspirado, no, eso ha tenido su proceso. Y en ninguna parte de ese proceso se encuentra ninguna inspiración. Todos son copias de mitos. Nada más que eso. Bien, compañeros, creo que ya tengo que retirarme. ¿Alguna otra pregunta? El caso de Josué. Josué, ¿qué pasó con Josué? No sé toda la historia, díganos usted y... A ver. Tú particularmente eres unitario o eres trinitario. Eres puede haber leído todo. A ver. Trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, el mandato de Teodosio I en el año 380, cuando llegó a ser emperador romano. Él es el que ordena que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean uno solo. Antes, en el año 325, no, ya en esa reunión del Concilio de Nicea, no, por votación a mano alzada, se decidió que el Padre y el Hijo sean uno solo. Y Teodosio I agrega el Espíritu Santo. O sea, yo
no. ¿Acepto el cuento como verdad? No. ¿Que es unitario, que hay un solo Dios? Tampoco. No, porque esos son dogmas. No hay un solo argumento que pueda sostener que eso sea verdad. No la hay. Por ahí puede salir un fulano tratando de inventar argumentos fuera de la Biblia. Yo con esas personas que voy a conversar, porque acá un señor se ha inventado un Dios con cacho y el otro con un pie en la cabeza. Entonces, no vamos a estar discutiendo con dioses que se inventan, no. La gran mayoría le han acuñado el Dios de la Biblia para el caso del mundo occidental. Entonces, cuando discutimos del Dios de la Biblia, entonces estamos hablando de la Biblia. Y según la Biblia, yo ya he explicado que ahí hay dos dioses. No. Hay un Dios que hace el mundo en 6 días y que se llama Dios. Hay otro Dios que hace el mundo en un día y se llama Jehová Dios. Hay un Dios que primero hace los animales y después al hombre, que se llama Dios. Hay otro Dios que se llama Jehová Dios, que primero hace al hombre y después a los animales, o sea, al revés. No. Entonces, ya ese es asunto del creyente, ¿no? Y su locuacidad y su responsabilidad para conducirse como una persona normal. Ahora, si quieres ser una normal, ¿qué te va a decir que los dos dioses son lo mismo? No puede ser, pues. ¿Cree en la Biblia o no cree en la Biblia? ¿Qué significa creer en la Biblia? Si el hombre es anormal, aceptar Dios lo es que allí anormal. dice. Pero no puede aceptar las dos cosas, pues. La Biblia dice, maldito aquel que toque su pelo. Ya está. Y aquellos que leen esa parte y lo toman a pecho no se cortan el pelo. Pero lo dice la Biblia. En otro lado dice que el pelo largo es el pelo de la mujer. Entonces estos sí se cortan el pelo porque no quieren ser confundidos con la mujer.